Filipenses capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó de vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En esta mañana vamos a meditar del versículo 3 al versículo 6. Oremos. Padre, qué grande eres tú, Señor. Verdaderamente, Padre, no encontramos palabras para expresar, Señor, tu misericordia dada en este día. Te damos infinitamente gracias por tu amado Hijo Jesucristo, Señor, que vino a tomar, Señor, forma de siervo de hombre para venir, Señor, a salvar a muchos. Padre, oramos en esta mañana por este sermón, Señor, que tú me ayudes a exponerlo, Padre, y que por medio de tu Espíritu sea colocado, Señor, en nuestros corazones y que podamos ser edificados y bendecidos por medio de tu santa y hermosa palabra. Oramos, Padre, también por salvación en este lugar. Si hubiese alguno, Padre, de los que están aquí presentes que aún, Señor, no has dado cuentas contigo, que hoy sea el día de salvación para esta persona. Tú que conoces los corazones, escudriñas aún lo más profundo de ellos, Padre, te pedimos que convenza de pecado por medio de su Espíritu Santo. En los méritos de Cristo oramos. Amén. Puedes tomar tu lugar, hermano. La oración, junto con el estudio de la palabra, es el ABC en la vida del creyente. La oración es el medio que tenemos para adorar a Dios. También la oración es el medio por el cual dependemos de Él. Es el medio por el cual intercedemos por los demás creyentes. Por medio de la oración recibimos fortaleza de parte de Dios en medio de circunstancias difíciles que puedan llegar a nuestra vida. Pero también la oración es un medio para dar gracias a Dios. Ahora, en estos versículos que miraremos en esta mañana, miramos a Pablo con esa misma actitud de oración, agradeciendo a Dios por sus hermanos en la fe, por el compromiso que ellos mostraron con el Evangelio. También Pablo agradece a Dios por el amor que ellos le habían mostrado orando por él y de cómo se esforzaron por perseverar en el Evangelio y vivir conforme al mismo. Y no solo eso, sino también su oración agradece la manera en que estos creyentes de Filipos estuvieron comprometidos, dando ofrendas generosas a pesar de ser una iglesia muy pobre económicamente. Este pasaje nos ayudará a reflexionar sobre qué tan comprometidos estamos con la causa del Evangelio. Para traer a su mente lo que miramos en el último sermón de nuestra serie, en los versículos 1 y 2, Pablo comienza con una salutación llena de humildad y afecto hacia los santos que estaban en la iglesia. Miramos cómo Pablo y Timoteo se presentaron no como figuras de autoridad, no como figuras famosas, sino como siervos de Cristo, escribiendo a los creyentes, incluyendo a los líderes de la iglesia, a los cuales Él les desea gracia y paz que proviene de Dios y del Señor Jesucristo. Y a continuación, después de saludar a los creyentes en Filipos y bendecirlos con gracia y paz de parte de Dios y del Señor Jesucristo, Pablo pasa de un saludo formal a una expresión profunda de afecto y gratitud. Y es lo que vamos a mirar a continuación en los siguientes versículos. Pongan sus ojos en el versículo 3.
El apóstol Pablo, escribiendo a estos amados hermanos, él dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Recordemos que el apóstol Pablo se encontraba prisionero en Roma y estaba a una gran distancia de los creyentes de la iglesia. No contaba con su presencia y todo lo que tenía era el recuerdo que ellos habían pasado juntos mientras Pablo estaba con ellos. Y sentado ahí en la prisión recordaba el amor y el cuidado y el apoyo de los creyentes filipenses. Y cuando estos hermanos venían a la mente del apóstol Pablo, él los recordaba con un corazón lleno de alegría por ellos. Estos creyentes se encontraban lejos de Pablo. Sin embargo, amada iglesia, qué valiosa lección nos deja el apóstol Pablo en este versículo. Aún encontrándose preso en Roma y a una gran distancia de los creyentes, probablemente a unos 1,300 kilómetros de distancia, su corazón rebosaba de gratitud hacia ellos. ¿Cuántos de nosotros, amada iglesia, tenemos el privilegio de reunirnos durante los domingos para juntarnos, para mirarnos, para orar juntos? Deberíamos elevar, amada iglesia, acciones de gracias por la comunión que el Señor nos permite tener cada domingo. Es un gozo verdaderamente, hermanos, se los digo en mi corazón, en la mano. Es un gozo que cada domingo poder mirarles, poder estrechar sus manos, poder decir: hermano, ¿cómo estás? Estamos orando por ti. Qué gran gozo poder reunirnos cada domingo. Cada domingo, hermanos, una probadita de cielo. Algún día estaremos por un domingo eterno con el Señor, todos juntos, gozándonos, alegrándonos y dando gracias a aquel que vino a este mundo y dio su vida por nosotros. Allá será un domingo eterno, un domingo eterno. Hermano, si tú no te gozas al ver a tu hermano que viene aquí, algo no anda muy bien. Necesitaríamos examinarnos cómo estamos también delante del Señor. ¿Se imaginan? Pablo, 1,300 kilómetros, no estaba con ellos, pero cada que le recordaba, su corazón temblaba de alegría por estos amados hermanos de la iglesia de Filipos. Por otro lado, también podemos aprender otra cosa de Pablo. Él nos da un ejemplo de cómo debe de ser una mente cristiana. Aún en medio de circunstancias en las que él se encontraba dentro de esa prisión y limitado en su libertad, su enfoque no estaba centrado en sí mismo ni en sus propias aflicciones, sino en el bienestar espiritual de los creyentes y, algo muy importante, amada iglesia, en la expansión del evangelio. Amada iglesia, hay momentos en que en nuestra vida cristiana atravesamos pruebas, tribulaciones que nos afligen profundamente. Sin embargo, es importante recordar que aún en medio de nuestras propias dificultades hay hermanos en la fe que están enfrentando circunstancias aún más dolorosas y difíciles que las nuestras. Es por eso que como iglesia local, hermanos, debemos preocuparnos unos por otros. Esto es una muestra de amor, hermanos, que miramos en Cristo a través de los evangelios. Él siempre estuvo al cuidado de los que eran suyos, de los que eran suyos. Como en cuerpo de Cristo estamos llamados no solo a perseverar en medio de nuestras propias pruebas, sino también orar y consolar, apoyar con amor a aquellos que sufren más intensamente que nosotros. Hermanos, todos pasamos momentos difíciles. No hay un solo creyente que no pase por aflicciones, tribulaciones o sufrimiento. Y como iglesia estamos necesitados los unos con los otros. Pablo escribió en Romanos capítulo 12:15: gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Pablo bien pudo recordar lo que le había pasado cuando estuvo en Filipos. Él pudo haber sentido gran dolor al recordar las cosas que le habían sucedido ahí. Si ustedes más adelante, el día de mañana, no sé, tengan oportunidad de leer Hechos capítulo 16, ahí nos dice qué es lo que le estaba pasando a Pablo cuando llegó ahí.
Él fue arrestado ilegalmente, golpeado, puesto en los cepos. El cepo eran dos pedazos de madera que únicamente tenían unos hoyos donde ponían meter las manos, se cerraban uno al otro, igual de sus pies. Él estaba imposibilitado ahí. Mas sin embargo, él pensó más en los hermanos de Filipos que en sus propias aflicciones. Quizás Pablo recordó que a través de su sufrimiento el carcelero encontró a Cristo. ¿Recuerdan? Quizás Pablo recordó a Lidia y a su casa, a la pobre chica esclava que había sido poseída por demonios y a los otros queridos creyentes en Filipos, y cada recuerdo fue una fuente inagotable de gozo para Pablo. Al estar preso a causa del Evangelio, no le quitó jamás el gozo, y más a recordar a sus hermanos en la fe. Pablo escribe en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 9: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Pablo a punto estaba de ser decapitado en este capítulo, pero le vino un recuerdo de una persona que había sido colaborador de él, llamado Demas, que en un tiempo había sido útil para el Evangelio, pero al cabo del tiempo este hombre se apartó del Evangelio, amando más a este mundo. Este suceso debió causar una profunda aflicción de dolor al apóstol Pablo. Sin embargo, su experiencia en los creyentes de Filipos fue muy distinta. Lejos de provocar tristeza, le llevó a elevar acciones de gracias a Dios con gozo y gratitud en su corazón. El apóstol Pablo continuó elevando a Dios una oración de gratitud por sus hermanos en la fe, manifestando así el profundo aprecio y afecto hermanos, que sentía por ellos. Es precisamente lo que miramos en el versículo 4. Pongan sus ojos ahí, hermanos, en el versículo 4. En la primera frase dice Pablo: siempre en todas mis oraciones. Podemos ver que Pablo, aún en la circunstancia que se encontraba, fue un hombre de oración. Era un hombre preocupado por las iglesias. Por ejemplo, oraba por la iglesia de Roma. Romanos capítulo 1, versículo 9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. A la iglesia de Éfeso, capítulo 1, versículo 15, dice Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Podemos mirar a un Pablo que, a pesar de sus aflicciones, él siempre, hermanos, estuvo en una oración constante. Y muchas veces a nosotros como creyentes, cuando pasamos tribulaciones, es precisamente lo que nos falta hacer, hermano. Es ir al trono de gracia, reconociendo que el Señor es soberano y que Él tiene el control de cada circunstancia. Pero lamentablemente, muy pocas ocasiones acudimos a Él. Es un gran ejemplo del apóstol Pablo, un hombre de oración, un hombre de oración. Pablo oraba constantemente por ellos, no era algo ocasional, sino era parte regular de su vida diaria de oración. Cuando él estuvo con ellos, mantuvo una relación tan cercana que siempre los recordó con un gran amor. Y una vez más, aunque Pablo se encontraba preso y no podía estar físicamente con los creyentes de Filipos, su encarcelamiento no evitó que él estuviera orando por ellos, así como nuestro texto nos dice. ¿De qué manera? Con ruegos.
Esta palabra de rogando o ruegos no es simplemente una petición superficial, sino una petición urgente a Dios. Es un ruego, una súplica, un clamor constante y sincero, reflejando su amor pastoral y su deseo inquebrantable de que ellos sean fortalecidos en la fe y perfeccionados en la obra divina. En otras palabras, cuando Pablo expresa a los creyentes de la iglesia de Filipos que está rogando por ellos, lo hace con una profunda perseverancia y ferviente súplica ante el trono de Dios, un hombre de oración, un hombre de oración. Aquí podemos formularnos una pregunta, hermano: ¿qué tanto tú oras en la semana? Estamos en un mundo, hermanos, donde todo el mundo anda acelerado, incluso también los creyentes. Pero ¿qué tanto tiempo tú tomas en la semana para ir a ese trono de gracia y pedirle a Dios, no solo por ti, sino también por aquellos hermanos que están padeciendo alguna aflicción? ¿Qué tanto tomas tu tiempo para estar en comunión con tu Padre celestial, aquel que te ha salvado? ¿Qué tanto tiempo tomas tú en esto? Tenemos un gran ejemplo en el apóstol Pablo. Él siempre permanecía en la oración. Y la mayor parte de sus oraciones no eran ni por él mismo, eran por las demás iglesias, por los demás creyentes. Qué gran ejemplo, hermanos, del apóstol Pablo. Les animo como iglesia. Hermanos, los tiempos están muy difíciles y no van a mejorar. Necesitamos cada día esforzarnos por orar, buscar al Señor en la oración, meternos en la lectura y encontrar paz y consuelo por medio de la oración hacia nuestro amado Señor. Esa misma palabra, hermanos, de ruego la encontramos en Efesios capítulo 6, 18. Fíjense cómo Pablo les dice a los creyentes de la iglesia de Efesios: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, hay circunstancias en nosotros que oramos un par de veces y dejamos la oración, nos olvidamos de ella. Pero Pablo dice que él está perseverando en toda súplica en el Espíritu por todos los santos. Hermanos, si Pablo estuviera hoy en vida, ténganlo por seguro que él estaría orando por nuestra iglesia. Ténganlo por seguro. Porque él se preocupaba por las iglesias, por los santos. Pocos hombres hoy en día asumen, no sé si llamarlo responsabilidad, porque más que eso es un gozo de orar al Señor, leer la palabra del Señor. En una ocasión le preguntaban a Spurgeon, ¿qué es mejor, orar o leer la palabra? Y él contesta, ¿qué es mejor, inhalar o exhalar? Obviamente, hermano, todo creyente tiene que hacer las dos cosas. No podemos nada más y quedarnos así, ahí nos quedamos. La idea es esa: la oración y la palabra son algo sumamente importante en la vida del creyente. Qué bendición, amada iglesia, tan grande el saber que dentro de nosotros como iglesia hay personas, hay hermanos en la fe que dedican un tiempo valioso a la oración y súplica intercesora
por los demás creyentes. Es un acto de amor que refleja el corazón de Cristo y, sabes, hermano, fortalece el cuerpo de Dios, que es la iglesia. A continuación, el apóstol Pablo declara que sus oraciones no solo son constantes, sino que están llenas de gozo, pues al interceder por ellos su corazón se llena de alegría al recordar la fidelidad y el amor de los creyentes. Verso 4, la última parte, siempre en todas mis oraciones rogando con, dice Pablo, gozo por todos vosotros. Aquí el gozo es importante porque es un tema central en toda esta carta. El gozo del cual Pablo escribe se refiere a una felicidad interior, a un corazón que permanece siempre alegre a pesar de. He conocido algunos creyentes que están pasando situaciones difíciles. Sin embargo, ellos empiezan a entonar himnos o a silbar un himno. El gozo del creyente, recuerda, no se basa en las circunstancias de nuestra vida, sino en tu relación continua con nuestro amado Señor por medio de su oración y su palabra. Si yo te dijera ahorita, hermano, te ganaste la lotería, saltarías de gusto. Cuánto más, hermanos, el saber que nuestro amado Señor vino a este mundo, dio su vida y por medio de eso tienes tú ahora salvación. Hermano, eso es suficiente para que nuestro corazón rebosa de gozo en este momento. Pero no quiero decir que las aflicciones o las circunstancias no nos afligen, obviamente, claro que sí. Pero tenemos a dónde acudir, tenemos a dónde ir para recibir del Señor fortaleza. El gozo que Dios da no es el mismo que el mundo da. El gozo del mundo es simplemente placer temporal, incompleto, algo carente, algo que es momentáneo. Sin embargo, el gozo que el Señor da al creyente es muy distinto, porque sus raíces, como lo decíamos ahorita, no están basados en cosas materiales ni en logros personales. El gozo del creyente no depende de las circunstancias, sino de la comunión que se tiene con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Pablo tenía ese gozo a pesar de estar preso. Él recordó a sus hermanos en la fe que oraba por ellos con un corazón lleno de alegría. Hermano, es alentador, tanto para aquel que está orando como para aquel por el cual se está orando. Como pastores, es un privilegio, amada iglesia, y un gran gozo el poder interceder por ustedes en oración. Es nuestro llamado y nuestro compromiso presentar sus vidas y necesidades y luchas delante de nuestro Señor, confiando siempre en su fidelidad y cuidado. Y sabemos que para ustedes, como iglesia, es una fuente de ánimo el saber que constantemente estamos orando por su bienestar espiritual. Nuestra preocupación por ustedes no solo es un deber, sino una expresión de amor de Cristo que nos impulsa a velar por su crecimiento y fortaleza en la fe. Tengan esta verdad en sus mentes, amados hermanos, que tanto Pastor Melvin como su servidor estamos en constante oración por ustedes. Ténganlo por seguro. Oramos por ustedes. Y para nosotros el recordarles es un gozo, es una alegría.
Dijo Matthew Henry, y cito: Pablo oró por nombre por cada iglesia que conocía y tenía motivos de oración por cada una de ellas. Fin de la cita. Esta certeza, hermanos, sea para ustedes un aliento al saber que están en nuestras oraciones diarias. Es una bendición hacerlo. Entonces Pablo está diciendo que constantemente ora por ellos con un corazón alegre, porque los recuerda con cariño y está agradecido por su fe y por su apoyo. Esta oración es un gozo, es un reflejo del amor cristiano, de la comunión que compartían y del ánimo que ellos le daban aún en medio de su sufrimiento. Después Pablo les dice cuál es el motivo de sus oraciones que hace con gozo. Miremos el versículo siguiente, versículo 5, la primera frase: por vuestra comunión en el Evangelio. La palabra comunión en el griego es koinonia. Sin embargo, el uso de esta palabra tiene otro sentido aquí. Pablo no da el sentido de tomar café juntos o comer juntos, aunque esto es muy bueno y muy saludable para la iglesia. Él tiene en mente otra cosa al usar esta palabra. Pablo usa esta palabra con un significado muy amplio. Él está dando el sentido de participación. Aunque Pablo estaba preso, él sabía que ellos seguían llevando el evangelio hasta donde fuera posible. Miremos lo que dice, cómo dice otra versión acerca de este versículo: porque han participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Otra versión dice que desde el primer día hasta hoy os habéis solidarizado con la causa del evangelio. Entonces, lo que Pablo está diciendo cuando él usa esta palabra de comunión se refiere a la participación de proclamar el evangelio para que éste se extienda por todas partes. En otra palabra, el gozo de Pablo por el cual oraba por sus hermanos filipenses fue porque ellos participaron con él tanto económicamente como activamente en expander el evangelio. Por decir, esta misma palabra la encontramos en 2 Corintios, versículo 8 en adelante. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Versículo 4, pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en el servicio para los santos. Esto demuestra que Pablo no fue quien les pidió ayuda económica, sino que ellos pidieron poder participar de ella. A pesar de su pobreza, como el versículo lo dice, los creyentes macedonios rogaban por la oportunidad de dar, por la oportunidad de participar. Esto muestra su corazón generoso, desprendido y solidario. Pablo quiso destacar la actitud ejemplar de los creyentes macedonios. Aún en necesidad, suplicaron poder ayudar a otros. Esta es una gran enseñanza sobre la generosidad, la solidaridad cristiana y cómo dar en el reino de Dios es un privilegio y jamás será una pérdida. Esta misma palabra también de participar la encontramos en Romanos 15, pero es traducida como ofrenda. Romanos 15, 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces, regresando a nuestro texto, lo que Pablo está diciendo, que él lo recuerda con mucho gozo por participar en el evangelio. Estos creyentes de Filipos no solo tenían un amor entre ellos, sino que también un corazón generoso para la obra del evangelio. Ellos, en su prueba de amor, enviaron a su pastor Epafrodito con una dádiva para Pablo, y el apóstol lo expresa en el capítulo 2, versículo 25: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. La iglesia de Filipos se
sentía identificada con el ministerio de Pablo en todos sus aspectos. Oraban por Pablo y se gozaban cuando conocían el avance del evangelio, pero también se entristecían con los sufrimientos de Pablo. Esta comunión en creyentes es un don de Dios que solamente se obtiene a través de Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hermanos, algunas personas podrían pensar que el gozo más grande de un pastor es tener mucha membresía en la iglesia, tener muchos buenos músicos, una iglesia con luces y humo, con cientos de actividades. Sin embargo, para el apóstol Pablo, el motivo de su gozo fue que esta amada iglesia, la cual él fundó, tuviera el corazón generoso para la obra del evangelio. Eso es lo que hacía gozar a Pablo en su corazón. Qué grande bendición, hermanos, representa para nosotros como pastores mirar que este grupo de hermanos existe una comunión genuina, no limitada únicamente al compartir los alimentos, sino también con la participación generosa en el sostenimiento económico de la proclamación del evangelio, así como la atención de las necesidades que puedan surgir entre nosotros. Eso trajo grande gozo al apóstol Pablo. Aunque la iglesia pobre, pero se esforzó para ayudar al apóstol Pablo en sus necesidades. Regresando a nuestro texto, versículo 5, por nuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Por lo tanto, la participación de los filipenses, por la que Pablo da gracias a Dios en el versículo 5, hace referencia a su ayuda práctica y sus esfuerzos por proclamar el evangelio. La siguiente frase del versículo 5, desde el primer día hasta ahora. El apóstol está agradecido porque ha recibido apoyo continuo y constante. Dice él que ellos le habían ayudado desde el principio, como ninguna otra iglesia le ayudó. La iglesia de Filipos contribuyó con Pablo, aunque no era una iglesia rica. Miren lo que dice en el capítulo 4, versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez por mis necesidades. Y la pregunta es, ¿por qué ellos hicieron eso? Bueno, primeramente porque ellos amaban el evangelio, porque para ellos el evangelio era muy importante. Ellos sabían que el evangelio es el poder de Dios para salvación. Hermanos, no hay otro. El evangelio es el que da vida a aquel que está muerto espiritualmente. El evangelio es el que nos enseña que una vez vino Dios hecho carne en su Hijo Jesucristo para pagarle tu precio y para pagar el mío en la cruz del Calvario. El evangelio es el único medio para salvación. Y quizás algunos de los que están aquí presentes no han estado a cuentas con Dios. Quizás pueda estar pensando que tiene mucho tiempo aún para arrepentirse, pero los días son inciertos. El Señor regresará pronto por su iglesia y Él puede hacerlo hoy en este mismo momento. Y si tú, amigo que estás aquí, no te has arrepentido de tus pecados, ten por seguro que la Escritura lo dice, que irás a un lugar de eterno sufrimiento, no por un mes o 2 meses, sino por toda una eternidad. Es por eso que el apóstol Pablo estaba, hermanos, tan comprometido con el evangelio.
Es por eso que los creyentes de Filipos estaban comprometidos con el Evangelio. Y es por eso que nosotros como iglesia local debemos estar muy comprometidos con el Evangelio. Es por eso que salimos cada cierto tiempo a llevar las buenas de salvación. Hay hombres perdidos allá afuera. Y nosotros como iglesia debemos de ir a llevar estas buenas de salvación. El Evangelio es la piedra preciosa que debe ser presentada hacia el mundo. No podemos quedarnos callados. A Pablo le costaba la cárcel. ¿Hasta dónde estás dispuesto tú a llegar por el Evangelio? No le predico el Evangelio a mi familia porque no me va a hablar. No le predico el Evangelio a mis hijos porque me van a aborrecer, no me van a hacer caso. No le predico el Evangelio a mis padres porque no me van a dejar ir a la iglesia. ¿Hasta dónde estás dispuesto, amado hermano, por el Evangelio? ¿Hasta dónde estamos dispuestos? Tus hermanos de Filipos, a pesar de su pobreza, ellos aportaban económicamente para que el Evangelio se expandiera. Y también ellos amaban profundamente a Pablo, quien los había llevado a los pies de Cristo. Amada iglesia, el amor de todo cristiano no solamente se mide por su fervor de cantar himnos y orar, sino también por su disposición de ofrendar con sacrificio para que el Evangelio sea llevado a aquellos que aún no lo han tenido. Hermanos, no me confundan, no estamos en enlace. Todo creyente sabe que debe honrar a Dios. Es importante que el Evangelio sea expandido. Desde que Pablo fundó la iglesia, probablemente en el año 61 al 63, pasaron de 10 a 12 años cuando esta carta fue escrita. Este lapso de tiempo muestra que los filipenses mantuvieron una relación sólida y fiel con Pablo, aportando económicamente para la expansión del Evangelio. Amados hermanos, qué estrecho y profundo lazo unía a los queridos hermanos de Filipos con Pablo. Esta relación ejemplar nos instruye acerca del vínculo que debe existir en una iglesia saludable entre sus pastores y sus miembros. Es muy importante, hermanos. Y una vez más, ténganlo por seguro que nosotros como pastores nos preocupamos por ustedes. Doblamos rodillas y oramos por ustedes. Por eso en los anuncios se ha anunciado cada domingo: si alguno de ustedes tiene alguna necesidad de oración, acérquese a nosotros. Y quizás a lo mejor no haya tanto la confianza aún, pero a pesar de ello nosotros oramos por ustedes, por cada uno y por nombre. Así lo hacemos, por cada uno y por nombre. Y lo hacemos con un gozo en nuestros corazones. A continuación, Pablo continúa expresando su gozo, refiriéndose a la firme seguridad que tiene en Cristo respecto a la obra de Dios en la vida de estos amados hermanos. Versículo 6, estando persuadido de esto. Pablo está usando una palabra griega que habla de seguridad. Como otra versión dice, estoy convencido. Esta es la señal de seguridad, de confianza, de salvación que Pablo tenía en Jesucristo. No hay nada que sobrepase en bendiciones a la gloriosa seguridad que todo creyente puede disfrutar en nuestro amado Señor. Pablo está completamente seguro de lo que él cree, porque esa seguridad tiene su fundamento en Dios mismo, como lo dice en la siguiente frase: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién es el que comenzó en nosotros? Nuestro amado Señor. Esta expresión verbal es un participio aoristo que significa sin límites,
y se usa para indicar la realidad de una acción sin tener en cuenta la duración de la misma. Él está diciendo que aunque pase mucho tiempo, Dios completará su obra. Es decir, es una obra progresiva. No importa qué tipo de vida llevaba una persona, una vez que se convierte a Dios, el nuevo creyente comienza a llevar una vida diferente a la vida pasada. Por ejemplo, él comienza a llevar una vida piadosa. Él comienza a llevar una vida de pureza y santidad. Su deseo es la santificación cada día. Él lleva una vida de amor, de gozo y de paz. Lleva una vida de fe, de humildad, de dominio propio. Y esa obra va en proceso. No se completará hasta el día que partamos con el Señor cuando Él venga. Pablo comenzó a mirar la buena obra interior que se manifestaba en cada creyente de esta iglesia. Por otro lado, también la buena obra puede referirse a la participación económica de los creyentes de Filipos. Como un comentarista dijo, y cito, Pablo evidentemente se está refiriendo a la participación de los filipenses con él y las ayudas que le habían prestado en la difusión del Evangelio y consecuentemente daban sus posiciones, siendo colaboradores de Pablo por Cristo y el Evangelio. Fin de la cita. Sin embargo, amada iglesia, esta buena obra no se limita únicamente a dar ayuda económica, sino a todo lo que conlleva una vida de comunión entre creyentes. Como lo dijimos, esta obra no estará completa hasta el día de nuestro Señor. Es lo que dice la siguiente frase, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta palabra de perfeccionará en el griego significa terminar o completar. Es la misma palabra que usada por el profeta Zacarías, capítulo 4, versículo 9, que dice, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. En el Nuevo Testamento, Pablo la misma palabra la usa en Romanos 15, 28, dice, así que cuando haya concluido esto, Pablo está diciendo esta palabra se completará o acabará hasta el día de Jesucristo. La única razón por que los creyentes puedan alcanzar la salvación en el día de Jesucristo es que Dios en su gracia ha alcanzado a los creyentes por obra de Él en la cruz del Calvario. Cuando Pablo menciona el día de Jesucristo, es una alusión al regreso de Cristo. En ese momento el creyente será transformado en un hombre perfecto que vivirá en los cielos nuevos y tierra nueva con Cristo Jesús. El creyente entonces, amada iglesia, debe de vivir en obediencia a la palabra y permaneciendo en la comunión con el Señor y llevando fruto dentro de nuestra iglesia local y también fuera de ellas. Para terminar, amada iglesia, en los versículos que aprendimos en esta mañana, el apóstol Pablo nos mostró un corazón lleno de gratitud y confianza en la obra de Dios. Este pasaje no solo debe inspirarnos, sino también debe exhortarnos a vivir con un compromiso en nuestra fe y nuestro servicio al Señor. Como iglesia somos llamados a reflexionar sobre nuestra participación en el Evangelio de una manera o de otra, si saliendo a las calles para proclamarlo o también de una manera económica. Preguntémonos, hermanos, ¿estamos unidos trabajando juntos en la proclamación del Evangelio como lo hicieron los hermanos filipenses? La obra de Cristo no es individual. Somos un cuerpo, una familia en Cristo, llamada a vivir también en armonía, apoyándonos mutuamente en oración y servicio y el amor fraternal, participando de una manera generosa. Recordemos que nuestra comunión no es solo con palabras, sino con acciones tangibles que glorifiquen a nuestro
amado Salvador. Nuestra confianza no está en nuestras propias fuerzas, sino en el Dios que empezó su buena obra, la terminará en nosotros. Hermanos, sigamos el ejemplo de Pablo, quien mantenía una vida de oración ferviente por la iglesia, y como creyentes llevémonos también esto en nuestras mentes. Debemos de estar intercediendo unos por otros, agradeciendo a Dios por su obra en nuestras vidas y pidiendo que nos fortalezca para permanecer firmes, proclamando el Evangelio que trae salvación al perdido. Vivamos con gozo y esperanza, sabiendo que el Señor es quien guía nuestro camino hasta el glorioso día de Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Qué gran gozo, Padre, del apóstol Pablo ha sentido, Señor, en recordar a estos hermanos genuinos, Señor, de la iglesia de Filipos. Qué gran lección encontramos en la vida de oración de Pablo, Señor, que a pesar de sus circunstancias, él siempre acudía a usted, Señor. Y de esta misma manera, Padre, si alguno de los que estamos aquí presentes esté pasando, Señor, por alguna circunstancia difícil, Padre, qué más ejemplo que la vida del apóstol Pablo. Ir a ti, ir a tu trono de gracia, ir a recibir de ti la paz, el consuelo y la fortaleza, no para que nos quites esas luchas y esas pruebas, sino más bien para que nos fortalezcas en medio de ellas. Gracias te damos por esta iglesia, Señor. Que tú le bendigas conforme a sus necesidades y que tú salves, Padre, al pecador perdido, aquel que está muerto, Señor, en sus delitos y pecados, que tú le salves para tu gloria y tu honra, en los méritos de tu amado Hijo Jesucristo. Oramos. Amén.